especialista en responsabilidad social empresarial, profesor universitario, investigador, escritor y muchísimas cosas más, con quien conversaremos sobre la responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial. Víctor, hay que comenzar por plantearse qué es la responsabilidad social, porque parece un concepto como muy cercano, muy familiar, pero ¿estamos todos claros qué es ser responsable socialmente? Quizás valdría la pena comenzar por establecer qué es ser responsable, Claro. y luego qué es ser socialmente responsable. Y quizás la mejor manera de entender lo que significa la responsabilidad es asociarla con dos R's. La primera R es responder por lo que hago y por lo que no hago todo el tiempo, en todas partes y ante todo el mundo. Claro, Eso es la primera R de la responsabilidad, es decir, que yo debo responder por lo que hago y no hago, pero hoy, mañana, contigo, con otro, es decir, siempre. porque todo comunica. Tal cual. Pero lo interesante de la responsabilidad es que tiene una segunda R, que es ya no la de responder, sino la de rendir cuentas por las consecuencias de lo que yo hice, de lo que no hice, todo el tiempo, en todas partes y ante todo el mundo. De tal manera que esas son las dos grandes R's de la responsabilidad. Responder por lo que hice o no hice y rendir cuentas por las consecuencias de lo que hice y no hice. Ahora, ¿cuándo eso se lleva al espacio de lo social? ¿Y por qué se lleva al espacio de lo social? Porque el ser humano es un ser social, somos de origen, de naturaleza y de finalidad social, no existimos sino dentro del marco de esa realidad. Recuerdo aquella célebre frase de Jasper que decía: yo no soy yo solo, es decir, nadie puede existir independientemente de lo demás. Por ejemplo, Robinson Crusoe, uno se imagina, Robinson Crusoe comenzó a plantearse su disposición y su alcance humano cuando vio la huella de Viernes. Es ahí cuando comienzan todos los problemas de naturaleza transaccional con los demás. Entonces, cuando uno aplica el concepto de responsabilidad a mis interacciones, ahí viene la idea y la expresión conjunta de responsabilidad social. Y es muy interesante que tú hayas comenzado con ese tipo de planteamiento, porque casualmente es hacia donde se proyectan todas las discusiones sobre esta temática. Ya hoy en día el tema de RSE, con lo cual se quiere significar responsabilidad social empresarial, se está convirtiendo en RS. Es que y la mejor prueba, fíjate que la mejor prueba es la ISO 26000, la ISO 26000 que fue promulgada en el año 2012, finales de 2012, finales del 2011 con 2011, ya no habla de RSE sino de RS, con lo cual te le da un alcance a la responsabilidad orientado también hacia las organizaciones, hacia las entidades públicas, hacia el mundo académico, hacia la individualidad, en fin. Es que eso iba, porque uno como individuo tiene una responsabilidad social y como colectivo también tiene una responsabilidad social. Y luego dentro de la empresa o la empresa en sí misma tiene una responsabilidad social. Pero uno como ser humano no puede deslastrarse de la responsabilidad con lo social, con el medio ambiente, con la gestión, con todo. Tal cual, eso es, así es. Es decir, uno ni siquiera en el ámbito de la responsabilidad social empresarial uno puede totalmente marginar la idea de la responsabilidad social individual. Claro. Porque si bien es cierto que la responsabilidad social empresarial no depende de la responsabilidad social individual de la gente, no es menos cierto que no puede haber realmente una auténtica responsabilidad social de la empresa sin la incorporación del ejercicio responsable de cada uno que lo integran. Y ahí juega un papel fundamental la ética, absolutamente, la moral. La ética es el fundamento de la responsabilidad social empresarial. Claro. Y fíjate que es muy interesante que tú la asomes en esta conversación, porque cuando hablamos de que la responsabilidad tiene que aplicarse al ámbito social, tendríamos también que recordar que la ética es eminentemente social. Claro. Yo les recuerdo mucho a mis muchachos, yo les digo, mira, esto es un silogismo. Es decir, la ética es para hacer más humano al ser humano. Claro. Segunda premisa, no se puede hacer más humano al ser humano sino dentro del marco de la interacción con otros seres humanos. En consecuencia, la ética es eminentemente social. La conclusión de ese silogismo es que la ética es
esencialmente y consustancialmente social. Pero conjuntamente con la ética a nivel personal o a nivel institucional, también hay un valor fundamental que es el moral, porque cuando tú construyes una marca y una reputación, pues de la mano va la ética y va la moral. Tal cual. Entonces no nos podemos elastrar de una serie de principios humanos que son colectivos o inherentes al ser humano colectivo, ¿no? Precisamente tú hablas del tema de la reputación. Sí. Y la reputación es muy interesante en el marco de todo este tema porque el propósito inmediato de la responsabilidad social empresarial, uno puede obviarlo, es la reputación. Claro. ¿Y qué ocurre con la reputación? La reputación es cuál es la valoración y el aprecio que tienen de mis productos y de mis servicios y de mi empresa después que comparan mis productos, mis servicios y mi empresa con el resto de los productos y los servicios que ofrecen las empresas análogas, o la reputación personal, que es cuál es la valoración y el aprecio que tienen de mi conducta, de mi comportamiento, de mi desempeño, después que comparan ese desempeño con el resto de las personas que ejercen roles iguales a los míos. No es que yo voy a comparar el rol de un padre de familia con el rol de un trabajador, con el rol de un ciudadano, no, sino que cuando yo trato de establecer la reputación de alguien, la comparo en su correspondiente ámbito de acción. Y ahí es donde está la diferencia entre imagen y reputación. Y esto es muy importante, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación. Porque ¿qué ocurre con la imagen? La imagen es un problema de percepción de la opinión pública acerca de mí. Pero yo puedo favorecer esa imagen y esa percepción que tienen de mí individualmente o que tienen de mi empresa a partir de relaciones públicas, a partir de la publicidad en el ámbito del comercio o a partir de la propaganda en el ámbito político, con lo cual yo puedo favorecer una imagen favorable. ¿Cuál es la diferencia con la reputación? Que la reputación, a diferencia de la imagen, yo no puedo manejarla y mucho menos manipularla con relaciones públicas, con propaganda, con publicidad, porque la reputación procede de aquel que tiene un testimonio y una experiencia directa y explícita conmigo, que usa mi producto, que se vincula y que interactúa conmigo, con lo cual yo no puedo engañar. Una es el maquillaje y la otra sería la estructura sólida del edificio. Y la validación como consecuencia de eso. Claro. Ahora fíjate una cosa bien interesante. Se ha demostrado que al menos el 40% de la responsabilidad social impacta en la reputación de las empresas. Seguramente. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando tú dices que la reputación genera una potencialidad de éxito de las empresas y al mismo tiempo legitima que el aporte de la responsabilidad social a esa reputación es elevado, tú tienes que sacar como conclusión de que la responsabilidad social empresarial es un problema estratégico para las empresas. Claro, el valor moral de una marca y las alianzas estratégicas son fundamentales. Porque tú no puedes tener una presencia en el mercado independientemente de tu reputación. Claro. No, siempre uno debe recordar que aquello que se le atribuye, yo no sé si realmente lo dijo, pero se le atribuye a Franklin Delano Roosevelt: el día que los pícaros descubren las bondades de la honestidad serán honestos por picardía. Uno perfectamente podría decir: el día que las empresas descubran las bondades de la responsabilidad social empresarial, serán responsables por un interés ideológico, por un interés estratégico, por un interés de mercado. Las sociedades cambian, están cambiando permanentemente porque los individuos estamos cambiando. Y con los nuevos cambios y las nuevas paradigmas sociales, también ha cambiado el concepto de responsabilidad social empresarial, que tú brevemente lo mencionabas al comienzo. Yo siento que nuestro país ha cambiado mucho, para bien, en los últimos años, pero quizás tú me puedes poner un poco en perspectiva. Yo lo siento y lo palpo, porque bueno, eso fue un proyecto que nosotros iniciamos de autogestión con Vale hace unos 7 u 8 años, que antes era muy tímido y nos costaba un poco más, y quizás por la solidez de la marca, todo lo que tú has dicho, la reputación, etcétera, pues ahora se ha consolidado. Pero yo siento que el país y las empresas se han fortalecido en su participación en el desarrollo social. Claro. Pero quisiera que tú, que eres el especialista... Sí, fíjate, la idea de la responsabilidad social empresarial, como tú dices, ha cambiado de manera muy acelerada. Yo diría que
esto es una temática que que ha avanzado con paso muy firme en los últimos 15 años, Sí. aunque realmente se viene hablando sobre el tema en términos formales desde hace 40 años. Y tú tienes 20 trabajando. Sí, esto es una... Entonces fíjate cómo ha sido la evolución. La evolución del concepto de responsabilidad social empresarial ha sido el siguiente. Primero se pensaba en la filantropía, hacer el bien por el bien en sí mismo, hacer el bien y no mirar a quién. Y no decirle nada a nadie. Entonces tú simplemente tratabas de aportar en términos de una contribución, de una dádiva a un determinado, ¿verdad? A un determinado entidad que lo necesitara. Pero las empresas se dieron cuenta de un riesgo y de una vulnerabilidad que estaba asociada de manera muy directa con esa política de la filantropía, que es que mientras tú más das, más te piden, mientras más te piden, menos tienes, mientras menos tienes, aumentan los índices de riesgo, mientras aumentan más los índices de riesgo, corres mayor vulnerabilidad ante la sociedad, en fin, es algo sumamente peligroso. Claro. Entonces se pasó a un concepto que se llamaba la inversión social, en donde la idea no es simplemente dar sin esperar nada a cambio, sino, y no de dar por el dar en sí mismo, sino el concepto de inversión social significa que yo debo preocuparme por el impacto que genera en el beneficiario mi acción. Claro. Ya no es dar sin esperar nada a cambio. Sí espero a cambio. ¿Cuál es el efecto, cuál es la resonancia que genera en el beneficiario aquello que yo estoy haciendo? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la tasa de retorno para la empresa? No simplemente en términos de reputación o en términos de imagen, sino fundamentalmente en términos de aprendizaje para yo ampliar mi capacidad de respuesta. Claro. Y estar en mejores capacidades de seguir haciendo el bien hacia el futuro. Pero ahora se habla de un concepto distinto, que no es ni siquiera inversión social, sino que es integración social. En el cual el concepto de integración social es que hay una capacidad de trabajar juntos en algo. Quizás una manera muy coloquial que puede ser muy útil para los televidentes es establecer la siguiente distinción. Cuando yo ejerzo filantropía, yo actúo para que los pobres sean menos pobres. Cuando yo actúo a partir de la perspectiva de inversión social, yo actúo para que los pobres sean menos pobres. Pero cuando yo actúo desde la perspectiva de la integración social, yo actúo para que los pobres no solamente dejen de ser pobres, sino para que adquieran la capacidad de añadirle valor a su vida, a su tiempo, a su comunidad, a su familia. Con lo cual hay para hacerlo más coloquial todavía y más didáctico para la gente que nos ve. Es decir, porque estos conceptos suelen ser muy abstractos para la gente. Muy abstracto, exacto, tal cual. Y fíjate que esto lo entendemos de manera muy sencilla, porque es muy coloquial. La filantropía es dar un pescado. La inversión social es como yo regalo la caña y enseño a pescar. Pero la integración social, vamos a pescar juntos. Y funciona. Claro, hoy en día, es más, los conceptos que sirven de punta de lanza a la responsabilidad social empresarial hoy en día son los conceptos Michael Porter, creación de valor compartido, ¿verdad? Toda la tesis de los negocios inclusivos, los negocios en la base de la pirámide, esa es la punta de lanza. Es la punta de lanza en la responsabilidad social empresarial, lo cual no quiere decir que si la empresa no llega a ese nivel de superlativo de la responsabilidad social, no, sino que esto es una cosa gradual y tú no puedes llegar sin transitar. Ahora, ¿qué ocurre? Que así como hay un gran riesgo de que si tú te quedas en la filantropía puedas simplemente generar riesgos de vulnerabilidad, de la misma manera tú no puedes tampoco pretender que vas a llegar a la máxima cúspide, al pináculo de todo el esfuerzo, si tú no has ido adquiriendo y afianzando una experiencia a lo largo de un tiempo. ¿Hay algunas estrategias para eso? Claro, sí, mira, ahí, por ejemplo, yo siempre digo que en estas estrategias de responsabilidad social empresarial
no son ni buenas ni malas, ni una mejor que otra, sino que cada una puede funcionar de acuerdo con la coyuntura y con la situación que ocurre. Si, por ejemplo, hay una catástrofe en el país, tú no puedes estar pensando bueno, tengo que desarrollar una política de integración social. No, tienes que ir a una opción de filantropía en donde tú tienes necesariamente que dar una respuesta muy puntual a la coyuntura específica que se está desarrollando en un determinado momento. Lo que quiere decir que estas estrategias deben fundamentalmente complementarse en el esfuerzo organizacional y que siempre se podrán hacer y podrán convivir las tres en función de las situaciones, pero sin perder de vista de que lo fundamental es que uno atienda esa perspectiva última. Fíjate, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, él planteaba que la única manera de salir de la pobreza, fíjate qué concepto tan estupendo, ojalá lo estuviese oyendo alguien que tenga posibilidad y poder de poder traducir en iniciativas, esto que voy a decir no lo estoy diciendo yo, sino que lo dijo Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, 2 palabras para salir de la pobreza. Maravilla. ¿Cuál? Capacidades y oportunidades. Es verdad. Capacidades y oportunidades, eso es, cuando tú le das capacidades a la gente, que generas competencias de tal manera de que puedan desarrollar esfuerzos e iniciativas productivas, y cuando además le das la oportunidad de que desarrollen aquello, encuentras que esa es la única manera de salir de la pobreza. Es lo perfecto, claro. Claro, y tú podrías añadirle perfectamente un tercer término, que cabría totalmente dentro del concepto de Amartya Sen, porque él llegó a decir que la ética es un valor productivo. Y al decir que la ética es un valor productivo, tú podrías decir, salir de la pobreza significa capacidades, oportunidades y valores. Y valores. Que nos hace tanto Ese es falta. el triángulo. Eso me encanta. Porque los valores son creencias, son querencias, son conductas, son disposiciones. Okay. Y eso es lo que le permite a uno establecer ese Por eso desde el principio yo le daba la vuelta al tema de la ética y al tema de la moral. Porque los conceptos son muy bonitos y como cada empresa se defina o quiera trabajar, también es bueno y es positivo. Pero no podemos olvidar, en nuestro caso como país, que lo más importante son los valores. Tal cual. Y es por lo que más se tiene que trabajar. Me encanta que lo digas porque, bueno, tocas el área, digamos, ¿de qué sirve la responsabilidad social o la responsabilidad social empresarial sin el alma? Y el alma en realidad son los valores, por lo menos los valores universales que son comunes a todos los seres humanos. Es más, fíjate, yo llegaría a decir lo siguiente, María Eugenia. Si uno quiere definir en un solo trazo la responsabilidad social empresarial, yo llego incluso, arrimando agua a tu molino, ¿verdad?, a decir que la responsabilidad social empresarial es la operacionalización de la ética en el comportamiento organizacional. ¿Por qué? Porque, es decir, es comportarse éticamente para armonizar mis relaciones como empresa con todos aquellos con los cuales yo me relaciono. ¿Y en dónde fundamento eso? La gente. ¿En dónde fundamento yo eso? Lo fundamento en lo siguiente, es decir, ¿qué es la ética? La ética es fundamentalmente estar bien con mi conciencia. Y yo no puedo estar bien con mi conciencia si yo no estoy bien con los demás. Y yo no puedo estar bien con los demás si no estoy bien con mi conciencia. Fíjate la carga social y ética de la interacción humana. Para yo estar bien, tengo que estar bien con los demás. Cuando tú estás mal con los demás, tú no estás bien contigo mismo. Exactamente. No te puedes ver en un espejo. Si tú estás peleado con tu pareja, con tus amigos, con tus trabajadores. Si le robaste al vecino, si estafaste, si eres corrupto. No importa el dinero que tengas, no puedes estar bien. Tal cual. Y tú no puedes estar bien con los demás también si tú no estás bien contigo mismo. Es decir, si no tienes la capacidad de sosiego, de haber reposado en tu conducta, una evaluación de tus conductas que te haga sentir bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú eso lo transfieres al mundo de las empresas, ¿qué pasa?
que las empresas no pueden estar bien con ellas mismas si no están bien con la comunidad, Claro. y las empresas no pueden estar bien con la comunidad si no están bien consigo mismas. Fíjate que la misma lógica que procede en el ámbito del comportamiento individual desde la perspectiva ética es la misma dinámica y la misma lógica que funciona en las empresas en su relación con los demás. Por eso quise empezar Entonces, con la responsabilidad tal cual. social que tenemos como individuos, con nuestra comunidad, porque si no, no podemos hablar de la responsabilidad social empresarial, porque Tal antes cual. de ser empresarios somos individuos. Tal cual. Y antes de ser empleados o empleadores somos individuos. Y Entonces, no nos podemos hay deslastrar. singularidad sin el otro. No hay Exactamente. singularidad sin el otro. ¿Ante Ahí quién es responsable la empresa? Muy bien. Fíjate, eso es realmente una de las preguntas que dinamiza más toda la dinámica alrededor de este asunto, ¿no? Porque voy a hacer una rápida historia, si tengo un par de Sí, claro, minutos, claro. ¿no? Fíjate, en la década del 70, un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, Sí. estableció el tema desde la perspectiva académica. Digo, ¿cuál es la responsabilidad social de las empresas? Generar máximo rendimiento al accionista. Que yo generó. Claro. Generar máximo rendimiento al accionista. Las empresas no deben ayudar a la comunidad. Si alguien quiere ayudar a la comunidad, que se meta la mano en el bolsillo y lo ayude él como Filantropía. empresario, pero no la empresa. Entonces, ahí se destapó el tema, porque después, en los años, eso fue en los años 70, en los años 80, ¿verdad? Distintos estudios de distintas universidades, reflexionando alrededor del tema de Milton Friedman, llegaron a una conclusión distinta. Dijeron, no, cuando una empresa se concentra exclusivamente en generar el máximo rendimiento del accionista, no asegura el éxito, No. sino que el éxito de la empresa solamente lo asegura cuando piensa que debe atender a todos aquellos sin los cuales es absolutamente imposible que la empresa exista. Que son los que Y le dan el entonces éxito. ahí surgió un triángulo. Los accionistas, los trabajadores y los clientes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mientras el accionista gana más dinero, trata mejor al trabajador, mientras el trabajador es mejor tratado, le sirve mejor al cliente, los clientes con mayor atención son capaces de incrementarse y de generar mayor rendimiento. Y entonces se establece Claro. Pero ¿qué ocurre? sinergia. Después que ocurrió en el 80, en el 90, perdón, en el 90, un señor que se llama Edward Freeman, sociólogo, él estableció, toda una teoría nueva. La teoría era los grupos de interés, los stakeholders. Esa teoría, ¿qué establecía? Lo importante de la responsabilidad de las empresas no es con sus accionistas, no es con sus trabajadores, ni es con sus clientes, sino que son ellos tres más este concepto. Grupo de interés es todo aquel que cuando actúa, ¿verdad?, me impacta a mí, o todo aquel que a mí como empresa, o todo aquel que cuando la empresa actúa y decide, lo impacta a él. Con lo cual, esa reciprocidad en las implicaciones de las decisiones y de las acciones, ¿verdad?, incorporaba no solamente al accionista, ni al trabajador, ni al cliente, sino además tienes que incorporar a los proveedores, a los distribuidores, a los socios, a la comunidad, al sindicato. Entonces, y después vino otro concepto más allá, ya en la década ya se dijo que va un poco dentro de la línea de tus expectativas y de tu preocupación. Después en el 2000 se plantea, no solamente los stakeholders, sino que es mi responsabilidad como empresa es con todo aquel con el cual yo tengo una responsabilidad moral, con lo cual entran las generaciones del futuro, entra el ambiente, entran. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social empresarial y ante quién es responsable la empresa? Ante toda la pirámide que se establece ahí. Claro. Que es un espectro que va desde el accionista hasta las generaciones futuras. Yo no puedo decidir hoy independientemente de evaluar el impacto que va a tener mi decisión en las generaciones futuras. Por eso es tan importante quien está al frente de las empresas y en la visión que tenga, porque los conceptos siempre cambian, los conceptos suelen ser dinámicos,
más conceptos como estos, porque si las sociedades cambian y son conceptos que atañen al ser humano, tienen que estar en permanente reflexión y revisión. Tal cual. Pero el que está a la cabeza de una empresa tiene que estar muy claro del momento que le toca vivir y el compromiso que tiene con el momento, con el lugar, con el país que le toca, porque es un compromiso histórico, sea Venezuela o sea otro país. Eso es fundamental. Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho, que yo la aplico mucho y no sé si tú estás de acuerdo o no, que es la coherencia. Claro. Es decir, todo esto sin la coherencia es inherente al ser humano, o sea, tú tienes que ser absolutamente coherente para que tu reputación se sustente también, es decir, entre lo que digo que soy, lo que hago, lo que voy a hacer o lo que hice. Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque ¿qué quiere decir coherencia? Coherencia quiere decir que aquello en lo que yo creo, aquello en lo que yo pienso, aquello que yo siento y aquello que yo decido y aquello que yo hago, tiene que estar en una misma línea. Claro. Y por la otra parte, que los distintos roles dentro de los cuales yo administro mi esfuerzo, llámese familia, llámese empresa, llámese comunidad, llámese país, llámese globo terráqueo, la madre, tierra patria, como decía Edgar Morán. Entonces, que yo en cada uno de esos roles actúe y sea el mismo. Claro. ¿Ah? Entonces, eso mismo le ocurre a las empresas. Las empresas tienen que actuar con unos mismos valores cuando ellos tienen que vincularse con cualquiera de los grupos de interés. De tal manera de que las empresas, como los seres humanos, no están, así como yo no estoy obligado a resolver el problema de todo el mundo, pero sí estoy obligado a resolver el problema de aquel a quien nadie mejor que yo está en condiciones de hacerlo. De la misma manera, las empresas no están obligadas a resolver el problema de toda la sociedad, pero sí están obligadas a resolver los problemas de aquellos a quienes nadie mejor que ella está en condiciones de hacerlo. Las empresas son las que están en mejores condiciones de resolver los problemas de sus trabajadores, las empresas son las que están en mejores capacidades de resolver los problemas de sus clientes, las empresas son las que están en mejores condiciones de resolver los problemas de sus accionistas, las empresas son las que están en mejores condiciones de resolver los problemas de los distribuidores, las empresas son las que están en mejor capacidad de resolver los problemas de los consumidores, en fin, toda una coherencia. ¿Se puede construir país sin empresa y se puede hacer responsabilidad social empresarial sin empresa? Dentro de mi concepto no. Yo creo que hay una secuencia que es insoslayable. Cuando se piensa en mejorar un país, no se puede dejar por fuera a la empresa privada. Y cuando la empresa quiere contribuir a esa sociedad, no puede dejar por fuera la responsabilidad social empresarial. De tal manera que pensar en un mejor país es pensar en una mejor empresa. Y pensar en una mejor empresa es pensar en la responsabilidad social empresarial. Por eso es que yo sostengo, en contra de lo que muchos sostienen, hay mucha gente que piensa que la responsabilidad social empresarial es un modelo de gestión y un nuevo modelo de gestión. Yo no. Yo creo que no es un modelo de gestión, es un nuevo modelo de empresa. ¿Por qué es un nuevo modelo de empresa la responsabilidad social empresarial? Porque fíjate la gran diferencia entre la empresa tradicional y la nueva empresa, dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es el concepto de empresa tradicional? Una empresa que tiene unos accionistas, ¿verdad? Para atender las expectativas de ese accionista, se perfilan unas estrategias. Para favorecer esas estrategias se diseñan unos procesos. Para administrar adecuada y eficientemente esos procesos se define un andamiaje, una arquitectura organizacional y luego se generan resultados. Al final de todo ese circuito estratégico que hay, yo voy a medir en mi balance financiero cuánto le aporté yo al accionista. Eso es la dinámica de la empresa tradicional. Ahora no. ¿Cuál es el circuito nuevo que ahora se impone? Fíjate cuál es. Ya no es el accionista, sino que es el accionista y los grupos de interés. De tal manera de que yo tengo que apuntar a diseñar estrategias que atiendan a los grupos de interés,
tengo que pensar en procesos que favorezcan esas estrategias, tengo que pensar en una estructura organizativa que favorezca todo ese circuito y tengo que medir los resultados ya no con el balance financiero, sino con el balance financiero, el balance social y el balance medioambiental. Claro. Y en consecuencia, ahí ese es un nuevo concepto de empresa. ¿Y cómo lo hago? Es decir, favoreciendo que mi misión, mi visión y mis valores como empresa estén inscritos dentro de esa idea. Víctor, un valor que tú recuerdes de tu infancia que haya sido fundamental para ti a lo largo de tu vida. Integridad. ¿Por qué? Porque la integridad es la que te da coherencia. La integridad es la que te permite no prometer lo que no puedes cumplir y cumplir todo aquello que prometes. Y ser responsable, asumiendo esa responsabilidad con sus dos R. De responder por todo lo que hice, pero también de responder por las consecuencias de eso que hice. Muchas gracias, Víctor, un magnífico programa y por habernos regalado además un valor, el valor de la integridad, que tanta falta nos hace en nuestros días. Hasta la próxima semana.